Buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy el Ministerio Éfata está encargado de guiar el culto dominical. Hoy celebramos el Día Internacional del Sordo. Ahora le pediré a mi esposo Oscar que haga una oración. Dios amado, te damos gracias por este día. Hoy es un día especial porque es el Día Internacional del Sordo. Te pedimos que tú guíes esta reunión y que ojalá esta sea de tu agrado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, les invitamos a ustedes a que cantemos junto al grupo de alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Alguien hijo hace libre. Eres
Ahora les presentaremos un número especial de la hermana Mirza y Damaris.
Para continuar, hermanos sordos del Ministerio Éfata darán su testimonio. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y también estoy muy feliz. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Les voy a contar acerca de mi vida. Un pequeño resumen. Es poco, pero es importante para mí. Primero les quiero contar que yo, cuando nací, yo era oyente. Sí. Y después, a los 2 años más o menos, estuve muy enfermo, con mucho dolor, con la temperatura muy alta. Y eso fue muy peligroso. Gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Porque Él me vio, a pesar de todo lo difícil que fue, de que estuve enfermo, Él permitió que muriera. No, Él me mantuvo con vida. A pesar de que perdí la audición, me mantuvo con vida. Gracias al Espíritu del Señor. También le doy gracias a Dios porque Él me cuidó siempre. Y yo confío en Él. También le quiero agradecer al Señor porque Él le habló a Mirza. Y Mirza entendió y me buscó, me encontró a mí, Jonathan. ¿Y para qué? Para llevarme a la iglesia bautista a conocer al Señor. Sí. Yo conocí la iglesia bautista y comencé a aprender. Yo no tenía idea quién era Jesús. No tenía idea, nada de nada. Y comencé a aprender y a tener una sed de aprender y todo eso me empezó a gustar. Ha sido todo muy lindo poder aprender acerca de la Biblia. También le agradezco a todos los hermanos de la Iglesia Bautista. Les agradezco mucho porque me han hecho sentir acogido. Yo sé que la comunicación no ha sido factible, pero yo he podido conocer a todos ustedes. A pesar de que yo soy sordo y que ha sido difícil, Dios nos ha ayudado a mantener una buena comunicación y mantener también el amor. No importa que no seamos iguales, el Señor nos ama a todos por igual. Gracias al Señor porque Él siempre nos está cuidando, a pesar de que estemos enfermos o no. Siempre nos está ayudando a todos nosotros. Yo he tenido una vida muy linda. No importa si hemos tenido momentos negativos o positivos. Yo siempre confío en el Señor, que Él siempre nos va a cuidar en todo lugar. Hola, mi nombre es Roberto. Y mi apodo en lengua de señas es así. Hace mucho tiempo yo estuve casado con Susana. Estuvimos juntos y ella enfermó y posteriormente falleció. Con ella yo tuve un hijo que hoy tiene 15 años. Dios nos ha bendecido mucho a mí y a mi hijo. Bien. Hola, mi nombre es Marta. Esta es mi seña. Antes yo vivía en Santiago. Ahí fui a una escuela para sordos. Después me vine a vivir a Temuco y fui a la primera iglesia bautista. Ahí conocí al Señor. Él me bendice mucho. Siempre está conmigo. Yo tengo un hijo grande que vive en Santiago. Adiós. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Verónica y mi apodo, la seña, es esta. Yo nací oyente y después
al año, más o menos, faltaba un poquito para cumplir los 2, perdí la audición. Después, al crecer, junto con mi mamá, buscamos una escuela para sordos. Después, al crecer, ya adulta, conocí a mi esposo. Mi esposo es sordo también, igual que yo. Después, al pasar los años, nacieron mis hijos, 3. Los 3 oyentes, asombrada, pero muy bueno. Gracias a Dios. Gracias, muchas gracias a Él que me dio a mis 3 hijos fuertes, muy fuertes. Gracias le doy a Dios, porque Él me los dio. Gracias. Después, con el tiempo, conocí a mi amiga Mirza. Conversamos, tuvimos muy buenas conversaciones, muy amable, simpática, y siempre me ayudó. Después, con el tiempo, juntas, conocí al Señor y nos bautizamos. Sí, una manera de mostrar que sí, gracias a Dios que me da a ustedes, todos ustedes, mi familia, gracias, porque Dios me los da. Para mí, ustedes son mis amigos que me ayudan siempre con Mirza, juntos, siempre. Muy bien. Adiós. Gracias. Marcos, capítulo 7, versículos del 31 hasta el 37. Tema: Jesús sana a un sordo. Aquí Jonathan no va a leer la historia como tal, sino que la va a contar. Antes había una ciudad llamada Tiro, y Jesús iba saliendo de esta ciudad hacia otra llamada Sidón. Esta persona era Jesús. Y a lo lejos, una multitud llevaba a una persona sorda, y estos se acercaban a Jesús. Lo vieron y en esta multitud traía a esta persona que no podía escuchar y que tampoco podía hablar. Tenía dificultades en el habla. La Biblia dice que la multitud le suplicó a Jesús que sanara a esta persona sorda. Y comenzó Jesús a acercarse al sordo y se apartó de la multitud. Y comenzó Jesús con sus dedos a tocar los oídos del sordo, y después también con sus propios dedos tocar la lengua del sordo. Jesús miró al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábranse, ábranse. Después, al rato después, la persona sorda comenzó a oír y también comenzó a hablar. Hablaba con total claridad. Luego Jesús les dijo a la multitud que por favor no dijeran nada. Pero ellos no le hicieron caso e hicieron correr la voz. Las personas le dijeron a Jesús que cómo había hecho todo eso. Sanó a la persona sorda. Ellos estaban muy asombrados.
Jesús hace oír a los que no pueden y también les da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Hola Iglesia, Dios les bendiga en todo lugar donde se encuentren. Qué alegría siente mi corazón por la bendición que significa poder compartir el mensaje en este día. Desde que el pastor Edgardo me invitó a hacerlo el 25 de agosto pasado y cuando me dijo que quienes tendrían a cargo el culto eran nuestros hermanos del ministerio Efatá, he orado mucho por todo lo que esto significa. Poder predicar para compartir de Cristo Jesús con quienes han abrazado el ministerio de la interpretación en lengua de señas me llena el corazón de alegría. En verdad, y así es, la voz al pueblo no oyente llega por las benditas manos de quienes interpretan en lengua de señas. Y una verdad más alta es que Dios quiere que todos los pueblos le alaben, y Dios no deja fuera a nadie. Así que gracias a Dios y a cada uno de ustedes que llevan adelante este ministerio. El ministerio Efatá tiene 23 años. Eso significa desde el año 1997. Gracias a los que perseveran por alcanzar a quienes no oyen. Gracias por no desmayar. Gracias por ser consagrados al llamado de Dios. Samuel con sus manos en este día y yo con mi voz solo somos puente de Dios. Que lo que Dios habló a mi vida llegue también a ustedes. Y como también es cierto que estamos celebrando el mes de la Biblia, ¿qué mejor forma de hacerlo que predicando desde ella de quien Dios dice? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, entre la articulación y la médula del hueso, traduce NTV, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa, y quien medita en ella será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero invitarles a crecer en el aprecio de nuestro Señor Jesucristo por medio de ella. Les invito a que tengan abiertas sus Biblias en Marcos 7, 31 al 37, para que en su lectura podamos fijarnos en ciertos detalles de cómo Jesús nos muestra de qué manera Él obra. He titulado este mensaje El toque salvador viene de Jesús. Y quiero llevarlos a concluir que la esperanza cristiana es concreta y tiene nombre. Su nombre es Jesús, que el toque salvador viene de Jesús. Leemos entonces en la versión NBI. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En este texto nuestro corazón es tocado, no nos deja indiferente. Vemos a Jesús nuevamente cumpliendo su ministerio de vida, centrado en Dios, recorriendo calles, pueblos y aldeas, moviéndose entre ciudades. No son nombres que están de más las ciudades, nos indican un espacio de tiempo y lugares que hasta hoy existen, nos refieren un contexto, nos hacen ver a nuestro Señor compenetrado con cada hombre y mujer de esta tierra, cercano, humano, solitario, sensible. El texto de hoy comienza diciendo, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea
internándose en la región de Decápolis. Luego regresó de Tiro. Este luego que aparece aquí es un conector de tiempo. Otra versión, Reina Valera 60, dice, volviendo a salir de la región de Tiro. ¿De dónde volvía? La región de Tiro era una región gentil, es decir, no judía, ubicada al norte de Israel, donde está Siria. En el episodio anterior a este, Jesús tiene un encuentro con una mujer sirofenicia. Si lo vemos desde una visión misionera, Jesús está con una mujer fuera de los límites de Israel. Tiro era una ciudad espiritualmente de mala fama, como señala Isaías, y allí fue Jesús. Y en ese lugar, el maestro, un rabí judío, hablando con una mujer y en público, sana por la fe de esta mujer a su hija que está a kilómetros de ahí, posesionada por un demonio. Tiro es mencionada en el Antiguo Testamento. Desde allí el rey Hiram envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio en Hebrón cuando David fue ungido rey. Tiro era entonces una ciudad antigua e importante. Acto seguido, Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de Decápolis o de las 10 ciudades. Fue en Galilea, al norte de Israel, que el Evangelio de Mateo nos relata que Jesús llamó a los pescadores Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Jesús la recorría toda, enseñando en las sinagogas, los lugares de culto de los judíos, anunciando las buenas noticias del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. En Galilea fue donde Jesús convocó a los discípulos para reunirse con ellos antes de ascender al cielo. Hermanos y hermanas, en todo lugar donde Jesús anduvo se hizo notar, aunque no lo quisiera. Lo seguían grandes multitudes de Galilea. Su fama se extendió por toda Siria. Lo seguían grandes multitudes de Decápolis y desde el sur de Israel, Jerusalén y Judea. ¿Por qué esto? Porque Jesús es Señor y Jesús nos invita a unirnos a Él en su misión, en su mundo. Allí, en Galilea, le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. La versión NTV dice, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Me gusta esta versión. Un hombre sordo con un defecto del habla. Una persona que no puede oír no significa que tampoco pueda hablar. Es oportuno saber esto. Tenemos ejemplos en nuestra iglesia y amigos en esta condición. Sordos, pero que con mucho esfuerzo y educación pueden hablar. Es realmente sorprendente. ¿Y cómo no agradecer a Dios que el hombre haya inventado los implantes cocleares para ayudar en ciertos casos a pacientes, niños, jóvenes y adultos a potenciarles para mejorar esta condición? La intención de la gente era buena, como cuando los 4 amigos llevaron al paralítico y lo bajaron por el techo para ponerlo frente a Jesús. Este versículo nos debiera impulsar a llevar a los que necesitan a Jesús a encontrarse con el Señor. La gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Que pusiera sus manos. El tocar del Señor sobrecoge. Esto es lo que Jesús va a hacer. Si literalmente no hemos sido tocados por Jesús así como le pedía a la gente que le suplicaba por este sordomudo, su Espíritu Santo sí lo hace. Esta forma de obrar del Espíritu de Dios, puedo decir que todo lo hemos experimentado a diario, más en este tiempo que llevamos con el COVID-19. ¿Cómo podemos ver que Dios nos ha tocado con su mano? Nehemías, elegido por Dios para reconstruir el muro de Jerusalén, le había contado al pueblo cómo la mano de Dios había estado con él. Job reconoce que en su tormento fue golpeado por la mano de Dios. Y el mismo Jesús se entregó a las manos de Dios cuando pagaba por nuestra culpa en la cruz.
Él exclamó con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Buscar en Dios y solamente en Él es la decisión correcta. Descansar, confiar, creer, ver su mano actuando, no lo dejes como la última opción. Descansa todo en Él. Entonces Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con Él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Jesús sanó de tantas maneras. Como tocó a este sordo, lo hizo con la suegra de Pedro al tomarla de la mano y sanar su fiebre. Pero también sanó a otros con la orden de su voz, teniendo al enfermo frente a él como al paralítico en Marcos 2. Y así también sanó a otros, a la orden de su voz, estando estos enfermos lejos de él, como el siervo del centurión que le dijo a Jesús: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Incluso Jesús sanó a enfermos en ciudades lejanas, como la hija de la mujer sirofenicia. Jesús tiene poder absolutamente de todo, y nuestra intercesión por otros, es decir, orar a Dios, hablar con Él por medio de la oración en favor de otra persona, no tengamos dudas que Dios la escucha. Jesús lo sanó así, de una forma muy singular. En primer lugar, lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con Él, cara a cara, un trato directo, personal y más íntimo. De toda la gente que allí había, Jesús se fija solamente en el sordo mudo. ¡Qué contraste con los sanadores y milagreros gritones que aún en nombre de Dios realizan eventos masivos de sanidades o lunes de milagros para sacar provecho comercial de la fe! La Biblia nos dice que Jesús metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Mirando al cielo, levantando los ojos, nos muestra su conexión al Padre, como cuando multiplicó los panes y los peces, como cuando resucitó a Lázaro. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Este acto eleva el corazón hacia Dios. No es el cielo que tiene poder, es Dios. Nuestra inclinación a mirar al cielo es porque Dios se manifiesta en su grandeza, porque reconocemos cómo Jesús, que nuestro Dios, es grande, alto y sublime. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, la primera expresión fue: Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero Dios no puede ser contenido en un espacio finito. Dios lo llena todo. Jesús exalta aquí, mirando al cielo, la gloria de Dios. Por lo tanto, mirando al cielo es llamar a Dios, pedirle todo a Él, porque sabe que Él está. Nosotros, como cristianos, tenemos el ejemplo del salmista que pregunta: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De quién vendrá mi socorro? Y la afirmación es contundente: mi socorro viene de Jehová. Luego dice el texto: mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto, al momento, al instante, se le abrieron los ojos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. El hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. ¡Oh, maravilla de milagro! ¿Cómo te sentirías tú si hubieses sido ese hombre? ¿Cómo transmitir la sensación de esta emoción tan fuerte, de esta sanidad tan potente? Al instante se le abrieron los ojos, al instante se le destrabó la lengua, al instante comenzó a hablar normalmente.
¿Te das cuenta de lo que Jesús acaba de hacer? Le pedí a una familia de la iglesia que ustedes conocen, hermanos y amigos míos, que me contaran qué significa este pasaje para ellos. Es la familia de Óscar y Mirza, ambos sordos, y sus hijos Samuel, Emilio y Diego, los 3 oyentes. Esto ya es un milagro, ¿cierto? Esto fue lo que les pregunté. Les puedo pedir que me cuenten, ¿qué te produce la lectura de Marcos 7, 31 al 37? Es una pregunta pastoral de corazón para ustedes. Y Emilio respondió, es importante este texto porque Jesús puede hacer un milagro en mis papás. Diego contestó, todas las personas pueden ser usadas por Dios, sean sordas o no. Samuel dijo, en esta historia aprendemos sobre los milagros de Jesús y su poder. Mirza, mi hermana Mirza, me dijo, esta historia no solo habla del poder de Dios para sanar a una persona en su aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Hay personas que siendo oyentes no quieren oír y otros que pueden ver y son ciegos. ¿Cuánta verdad encontramos en esta respuesta? Óscar compartió lo siguiente, solo Dios tiene poder para sanar a las personas, pero uno no sabe cuándo. Solo debemos esperar la respuesta del Señor, y si no, será cuando estemos arriba, todos sanos. ¿Cómo te habla la Biblia a ti? Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso que la gente se enfocara en sus milagros. En Juan 6, 26 leemos, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. No busquemos al Señor por lo que puede hacer, busquemos al Señor por quien Él es, nuestro Dios. Acerquémonos a Jesús porque su nombre significa Salvador. Con Él tenemos todo. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente estaba sumamente asombrada, como cuando el paralítico se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. El texto leído trata de Dios, de su mensaje, de su poder, de su compasión, de su presencia, de su ayuda. Nos dice que nada escapa de sus manos, así como en el Antiguo Testamento, Éxodo 4:11 dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor a Moisés, ¿acaso no soy yo el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? ¿Cuándo has pensado, qué pasó? ¿Es un castigo de Dios? Que fue la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús al ver un hombre ciego de nacimiento. Jesús responde, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Hermanos, el toque salvador viene únicamente de Jesús. La lectura del texto de hoy nos debiera tocar particularmente por 2 razones. Primero, porque en nuestra congregación hay miembros y simpatizantes que son sordos y porque hay un ministerio hacia ellos como el ministerio Fatah. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo podemos sentir y apoyar y proyectar la iglesia hacia este grupo social? Es una pregunta seria. Si en Chile el 16,7% de la población tiene situación de discapacidad, es decir, casi 3 millones de personas, ¿por qué ese porcentaje no se refleja en la iglesia? Es una pregunta que nos llama urgente a un sentido misionero, porque la Biblia habla de ellos, porque son creación de Dios y porque Jesús también vino por ellos para anunciarles su reino. Así que seamos portadores de buenas nuevas
y traigamos a ser parte de la iglesia a quienes, no pudiendo por sí mismos llegar, seamos nosotros esa multitud que lo llevó a Jesús. Que los bienes que Dios nos ha dado por gracia, la usemos por gracia para su gloria, y nuestro corazón rebose de alegría al servir al que lo necesita, como la iglesia lo ha hecho en estos tiempos, en los campamentos, en las misiones y en otras tantas que no conocemos y se han hecho en silencio. Por eso, no pasemos por alto este texto sin advertir todos los alcances que tiene, porque a Jesús le importó demasiado. Reitero lo que dije al principio: Jesús es Señor y Jesús nos invita a unirnos a Él en su misión, en su mundo. En segundo lugar, una palabra a las personas que viven cada día con una limitación física y que nosotros que no las padecemos no podemos siquiera imaginar cómo es desenvolverse así día tras día, hora tras hora. Si has pensado o te han dicho que lo que tienes es porque pecaste tú o tus padres, a los padres que les has tocado tener un hijo o una hija que ha nacido con sordera, síndrome de Down, parálisis cerebral, ceguera o incluso con síndromes extraños, y les han dicho que es un castigo de Dios, les digo: quítense esa culpa. Es una mentira. Dios no se equivoca. En la aflicción podemos ver a Dios y conocer su ley perfecta que convierte el alma. Por eso, si quisieras no vivir esas situaciones, de corazón te animo con su palabra. Me ha tocado consolar a muchos que viven pensando así, pero meditan estas dulces palabras del Señor. El salmista exaltó y de lo profundo de su ser le dijo a Dios: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. El Señor ha mirado con esa mirada dulce a los que hemos nacido sanos y a los que han nacido con alguna discapacidad. Dios es bueno y Dios nos conoce y Dios nos deja esta palabra para que sepamos cómo Él obra. La esperanza cristiana es concreta y tiene nombre. Su nombre es Jesús. El toque salvador viene de Jesús. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que al leerla anima nuestro corazón y nos conmueve tremendamente, porque Señor, cada persona en este mundo tú la has denominado como tu creación. Porque Señor, tu palabra nos dice que fuimos entretejidos aún, Señor, de distintas maneras. Y ahí tu mano estaba sobre nosotros. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana porque podemos predicar en este mes tan importante que es el mes de la Biblia, para mostrar, Señor, que en ella encontramos palabras, Señor, que son aguas de vida. Y Señor, queremos darte gracias porque en esta hora podemos referirnos, Señor, a nuestros hermanos del Ministerio Efatá y bendecir sus vidas en estos 23 años de vida como ministerio, pero también presentarnos, Señor, como iglesia, para poder ser también parte de este llamado misionero, en el cual, Señor, aún habiendo tantas personas con necesidad, Señor, no llegan a nuestras iglesias. Padre, yo te pido que esta mañana tú nos conmuevas y nos permitas, Señor, poder ser un puente. Esos camilleros que llevaron al paralítico por el techo,
la multitud que llevó este sordomudo a tus pies, porque Señor, tú eres quien tiene palabras de vida eterna. Gracias por permitirnos, Señor, conocer tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos conocer, Señor, personas que aún teniendo alguna discapacidad han aceptado a Cristo como Señor, como Salvador, y te siguen y te alaban y son de bendición y son testigos, Señor, de tu grandeza y del toque de tus manos. Padre Celestial, yo te ruego que si en esta mañana hay personas que no han entregado tu vida a ti, puedan darse cuenta, Señor, por la fuerza de este texto, que tú, Señor, también quieres tocar sus oídos y quieres tocar la lengua de su boca para abrir, Señor, estos oídos que están cerrados, estos oídos espirituales cerrados, estos ojos, Señor, que aún permitiéndoles ver no te hacen ver a ti. Señor, que ellos te digan, entra a mi vida, me rindo a ti, que tu Espíritu, Señor, los pueda tocar en esta hora. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan nuevamente de compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos en este culto exhortando a nuestro Dios. Bueno, hermanos, el culto de hoy ha terminado. Esperamos que haya sido de agrado al Señor y para ustedes también. Cuídense en esta pandemia y que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga a ustedes. Amén. Adiós.